Bienvenido a Muna y Mente sin Límites. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Muna y Mente sin Límites. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que significa: tú no puedes soltar a alguien que amas mucho. ¿O sabes qué es la dependencia emocional? Mitos y verdades. El día de hoy nos acompañan dos psicólogas muy grandiosas al programa del día de hoy: la psicóloga Jacqueline y la psicóloga Yajaire, ¿no? Preséntense, chicas. Saluden a la cámara. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema que es muy grande, extenso en verdad. Pero si tú estás escuchando, quiero que tomes nota, apuntes y escuches bien todo. Primeramente, mis citas, quisiera saber un poquito, ¿no? Para los jóvenes acá presentes, ¿qué es dependencia emocional en perspectiva psicológica? Claro, la dependencia emocional es un vínculo afectivo que van conectando a dos personas, pero este vínculo es desequilibrado. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona da más que la otra. Cuando tú o la otra persona está dando más amor, más cambios en su vida, más intención, más interés, o está idealizando más a la otra persona, es cuando ya estamos hablando de un amor no sano, un amor que daña, y por ende la dependencia emocional. Es cuando tú eliges ya no desde el querer, desde el afecto, sino eliges desde la necesidad. El necesito estar con esta persona. Frases como, sin él no soy nada, si él se va o si ella se va, ¿yo qué voy a hacer? Nadie más me va a querer. Entonces no hay una opción a elegir, simplemente necesitas y sientes que debes estar ahí. Ahí estamos hablando de dependencia emocional. Claro, es prácticamente que es excesivamente, ¿no? Que quieres estar con esa persona, ¿no? De eso se trata lo que es la dependencia emocional, ¿no? En el área psicológica, ¿no? Esa dependencia de que estar sí o sí con esa persona, ¿no? No querer quizá, no querer quizá estar lejos, ¿no? O sea, simplemente ya te abrumas, ¿no? Con querer estar excesivamente. Claro, hay ese miedo a la soledad, también hay el miedo a ser abandonado, a ser rechazado, y por ello también es que muchas veces cambiamos nuestros planes. O sea, la persona que depende de la otra empieza a dejar de lado lo que quiere, lo que realmente desea hacer, solo por poder complacer o tener la cercanía de su pareja. Ahí se está volviendo independiente. Puntos importantes que dieron a conocer, pero para muchos es que esto significa que es amor. Algunos dicen que debe ser así. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de que estamos sufriendo de dependencia emocional o la persona con la que estamos está sufriendo de dependencia emocional? Claro, nos damos cuenta de esto cuando, por ejemplo, si tú estás siendo el dependiente, ya te das cuenta cuando has olvidado tus propias necesidades. Cuando te pones a ver y dices, pero esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo pensaba hacer, y ya solo haces lo que la otra persona te pide o tú crees que te va a pedir. Ahí es cuando te das cuenta que no es un amor sano, porque tú ya no eres prioridad, tú ya no, ni siquiera formas parte del cuadro, tú ya estás muy abajo, ni siquiera formas parte de... Ahí O sea, estaríamos. estaríamos diciendo que todo lo vemos a la otra persona. Él es. Ah, ya he entendido, ¿no? Por ese punto vamos agarrándolo, ¿no? Se han dado cuenta que si estamos hablando de una persona que sufre de dependencia emocional, hay algunas características que nos han dado a conocer. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué momento nosotros como personas nos enamoramos? O sea, empezamos a amar y confundir dependencia emocional. Claro, nosotros hablamos de un proceso cuando se da una pareja. Uno empieza con la ilusión, que esto suele durar unos 2 meses más o menos, y luego ya va pasando un afecto más grande que vendría a ser el amor. Cuando ya buscas cuidar a la otra persona, protegerle, hacerle sentir seguro, pero ya hablamos de la dependencia, como te decía, cuando esta necesidad de hacerle sentir seguro y hacerle sentir bien contigo ya se vuelve muy fuerte, tan fuerte que ya ni siquiera cuidas de ti mismo y pierdes tu amor propio. Cuando ya pierdes el amor propio ya estás hablando o ya puedes decir que no es un amor sano. Sí, y aparte de ello, ya empieza lo que son los celos obsesivos. Y ahí es donde dice que la palabra, ¿no? Eres tóxica o eres tóxico, ¿no? Ahí es donde ya Ok. surge la palabra de toxicidad, ¿no? O sea, tiene una relación. Estos dos ámbitos tienen una relación. Exacto. Ah, ok, mira, punto importante, que la toxicidad tiene una relación con dependencia emocional. Y más o menos una persona, ¿por qué es dependiente emocionalmente? Bueno, en perspectiva de las experiencias que quizá yo haya tenido en amistades o tanto en persona, ¿no?
decía que la dependencia emocional normalmente se basa quizá no, con las experiencias que tienen con la pareja, ¿no? Y el momento de que quizá fue tanta la vinculación que ya no se dan su espacio cada uno, ¿no? El espacio de sí mismos, o sea, normalmente en una relación se necesita tener un espacio, cada uno, cada persona. Pero cuando no hay ese espacio, invade su espacio de la otra persona, simplemente ya se siente asfixiado o ya la relación se vuelve más tóxica, ¿no? Además, hay varios factores que tienen que ver mucho con el empezar a presentar características dependientes. Una de esas es la autoestima, también experiencias previas en relaciones donde no se ha vivido un amor sano, y algo muy importante, que es la formación de un vínculo de apego en la infancia. Porque hablamos de apego y hablamos de tres tipos, que es uno el ansioso, el seguro y el evitativo. Y cuando se ha desarrollado este apego ansioso en la infancia es cuando vamos a ver consecuencias en la adultez, y en este caso vamos a empezar a mostrar conductas muy dependientes. Ahí también hay un factor muy importante que influye en esta conducta dependiente. Ok, entonces podemos decir que esto puede venir desde la familia, ¿no? De cómo un niño o nosotros de niños hemos crecido, ¿no? Por un apego, o quizás mamá no nos ha dado tanto cariño, papá no pasaba tiempo con nosotros. Punto importante que pueden anotar, y interesante, por cierto, interesante, ¿no? Muchas de las personas somos de diferentes familias, hemos crecido de diferente manera, y quizás sea uno de los factores, ¿no? Claro. Y para desarrollarnos lo que usted menciona, que es el autoestima, muchas de las autoridades, los jóvenes, más que todos los adolescentes de ahora, no tienen este poder, que yo lo digo, que se llama autoestima. No lo desarrollan bien. ¿Cómo nosotros, como padres, necesariamente ayudaremos a nuestros hijos para desarrollar lo que es autoestima desde la edad temprana? Claro, es importante desde que son pequeñitos empezar a validar sus emociones, empezar a validar también sus necesidades y sus elecciones. Uno podría decir, no, pero es un niño, o sea, él no, ni siquiera sabe qué quiere, no entiende, pero eso no es cierto. Desde pequeños ellos saben qué elegir, también viven emociones, y es muy importante saber validarlas y decir, muy bien, mira, estás sintiendo esto y yo te acompaño en eso, pero también te guío. Sí, asimismo, les comento, ¿no? Hay un estudio, un autor, ¿no? Indica, es Alberto Soler, ¿no? Él indica de que la autoestima se forma o simplemente lo heredas, ¿no? Qué bien. Entonces, este autor indica de que sí puedes heredar el 30%, ¿no? De tus padres, ¿no? Y el 70% lo formas a medida de las experiencias que va teniendo el pequeño, ¿no? A medida que va creciendo según las etapas, ¿no? Okay. Entonces, quizá es un estudio donde este autor indica, ¿no? De esto, que sí lo puedes heredar de los padres, ¿no? O sea, porque si el padre, digamos, o sea, los padres han crecido con esa falta de cariño y todo ello, ¿no? Han tenido una baja autoestima, puede influir bastante en su pequeño, ¿no? Entonces, eso es ya como algo hereditario, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, claro, se va a formar un 70% a medida de las etapas. Claro. Ok, quiere decir, ¿no? Si tu papito o mamita has sufrido de baja autoestima, o has crecido en un ámbito donde no tenías tanto afecto, quizás no te valorabas a ti mismo, significa que posiblemente, o la mayoría probablemente, que el hijo también pase por esa etapa, pero diferente contexto. Claro, o sea, podría ser, porque al final es un 30%, pero si hablamos que gran parte también viene del contexto, entonces sería importante hacer hincapié en las formas como vamos educando a nuestros pequeños, siendo pequeños, porque también es importante darles palabras, saber qué les decimos. A veces uno dice, pero lo que le digo ni siquiera va a influir en él, pero sí influye. Al decirle, ay, mira, eres un tonto, o eres muy lento, o eres tal, eso también influye y se le graba en la cabecita. No es como que, no, se le olvida. No. Entonces, tratar de usar palabras más cálidas, como está muy bien, eres valiente, quizá hoy no te fue bien, pero tú puedes, tú sí lo vas a lograr. Entonces, tratar de tener en cuenta que las palabras tienen mucho peso. Ok, mira, el estilo de crianza, ¿no? Cómo nosotros conectamos con nuestros hijos. En sentido, acá va un punto. Dicen que la niña, o sea, una hija se pega más al papá. Y dicen que un niño se pega más a la mamá.
sería un factor importante para hablar tanto de autoestima y dependencia emocional. Sí, y en este punto justo me hiciste pensar en algo. Nosotros decimos que los niños van aprendiendo por el modelado o por lo que van viendo, ¿no? Por el ejemplo. Exactamente. Ajá, y en ese sentido es bueno también tomar en cuenta que la forma como es que se vincula el papá y mamá o cómo es que se llevan también influye en cómo el niño va a tener sus relaciones más adelante. ¿Esto qué quiere decir? Si en casa papá y mamá eran muy amorosos, siempre se decían cosas lindas, se abrazaban, había muchas pruebas de afecto, pues el niño cuando sea grande o la niña va a buscar lo mismo o va a esperar lo mismo de su pareja, porque en su concepto es que eso está bien. Pero si, por ejemplo, papá le hablaba feo a mamá, o la trataba mal, o cuando estaba enojado le tiraba las cosas, o le pegaba simplemente, eso queda grabado en la cabeza del niño o la niña. Y cuando es más grande dice, no, está bien que me trate así, porque bueno, es lo que aprendí, es la forma como aprendí a amar y a ser amado. O sea, lo toma natural ya para ellos. Claro. Es algo que es así, así debe ser. Ujú. Por eso se cree lo que es la violencia. Se han dado cuenta que cuando una mujer quizá ve a mamá, ¿no? Que ha sido golpeada por su papá y ha crecido pues en ese entorno violento, entonces cuando ya llega la etapa de la adolescencia, buscan esa pareja que esté relacionado al complejo de su papá, ¿no? Y de alguna otra forma esa persona o la adolescente, ¿no? Y ahí es donde empieza también lo que es la dependencia, ¿no? Según la violencia, todo lo que ha crecido en su entorno familiar. Ok, el desarrollo es importante entonces en esa etapa de la niñez y de la infancia. Interesante. Mira, otro punto muy importante, mis citas, que yo quisiera comentar es un poco, ¿no? Yo sé que muchos padres se preguntan lo siguiente, ¿no? A veces es como que algunos papás son separados, ¿no? Y cómo una mamá puede abarcar tanto ser padre y madre, o un padre abarcar tanto ser madre y padre para sus hijos. Porque en instancias, a lo que dicen en contexto, digamos, también me lo han dicho muchas personas, que si no tiene papá o no tiene mamá o no vive con papá o mamá, tampoco es una familia disfuncional en este entorno, es como que también se genera dependencia. ¿Eso es cierto? Sí, es que aunque uno quiera suplir el vínculo que se genera con papá o con mamá, no es tan factible hacer eso. La ausencia de papá en muchos casos en las niñas genera que cuando sean más grandes busquen eso en la pareja, busquen ese cariño, ese ser protegidas como niñas chiquitas por la pareja, lo cual no termina siendo muy sano porque puede terminar en dependencia. Interesante. Entonces diríamos que sí hay ese Claro. entorno de que es un factor. Claro, sí, influye también, ¿no? Bastante, sí, porque de alguna otra forma ven la figura paterna. En caso de los niños, cuando no hay ese cariño de mamá, buscan, ¿no? A una figura materna. Ya no lo buscan como pareja, sino como una figura materna o materna en caso, ¿no? De los Entendido. Ujú. Entonces, mira, escuchemos un punto importante a los que nos están viendo. En esta oportunidad nos dicen que, digamos, si no hay afecto o papá y mamá no quieren, o en casa más que todo, no queremos, nosotros no mostramos esa validación al niño, ¿no? El valor que tiene, te quiero hijito, sabes hijo, te amo y todo eso. Si no lo encuentra con usted puede encontrarlo con su pareja y en un futuro es como que quiere cubrir ello, ¿no? Tapar ese hueco emocional que tiene. Entendido. Entonces, pasando a otro punto ahora, mayormente los jóvenes de ahora, los adolescentes de ahora, se ilusionan rápido en esta etapa, ¿no? Se enamoran y pasan y dicen, me gusta esta chiquita, me gusta él, me gusta ella, y entonces ven reflejado a su madre. Entonces, ¿cómo va la pregunta? ¿Un papá o una mamá sobreprotectora, su hijo también puede sufrir de dependencia emocional? Sí. Bueno, yo tengo una experiencia, ¿no? De alguna otra forma, sí puede sufrir una dependencia. ¿Por qué? Al ver que hay una sobreprotección, ¿no? Desde la infancia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Los niños o los adolescentes tienden a mentir a los papás, ¿no? Para tener una relación, ¿no? Fuera de casa. ¿Y cómo lo pueden sobrellevar esto, no? Lo pueden sobrellevar mediante las influencias de amigos, de compañeros, no decirle, sabes que tengo mi enamorado, pero no vas a decir a nadie.
¿no? Y de alguna otra forma, o sea, al no tener apoyo de papá o mamá, la confianza que normalmente se debería tener en esa etapa, más que todo de la adolescencia, tienden a cometer muchos errores, como el embarazo no deseado, no de alguna otra forma lo que es escaparse con el nombradito, ¿no? ¿Para qué? Para experimentar, ¿no? En ciertas cosas, para poder experimentar, para tener esa experiencia. Y de alguna otra forma, si no hay una orientación por parte de mamá o papá, tienden a poder aferrarse más a esa persona durante esta etapa. Toman sus decisiones ellos solos, sabiendo que aún no. Ajá, ¿por miedo a qué? Porque miedo a que mamá o papá pueda gritar o pueda castigarlos o pueda haber algún tipo de castigo, ¿no? Que a ellos quizá no les gusta o puede ser miedo de la violencia, ¿no? Hay varios factores. O sea, ser un padre muy sobreprotector también tiene consecuencias y también ser muy duro con nuestros hijos también. Aunque ahí van los estilos de crianza. Ahí van los estilos de crianza. Sí. Es que además, cuando uno sobreprotege mucho a los hijos, no les enseña a ser tan autónomos, a poder utilizar sus propios recursos para enfrentar la vida. Entonces, eso también influye en que tomen decisiones equivocadas. Mira, datos importantes de que engloban a un tema y un problema, en fin. La dependencia emocional es una realidad en la actual, creo que ya se nota y los mismos adolescentes dicen, yo sufro de dependencia emocional, usan como excusa para salvarse de algunas actividades permitoras, ¿no? Entonces, etcétera. Y aparte de ello, ¿qué recomendarían ustedes, misitas, para poder apoyar, ¿no? En este caso, nosotros como padres, en perspectiva de padre, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos ayudar a nuestros pequeños, uno, a desarrollar el autoestima, dos, a que esta dependencia emocional no surja tan temprana edad o quizás sea controlado nosotros poder cortarlo a tiempo? Claro, en ese sentido es importante recordar que, como ya lo he mencionado antes, lo vivido en la infancia tiene mucha importancia, mucha relevancia en cómo va a ser el adulto o cómo va a ser ese adulto. Y tomando en cuenta ello, es importante decir a los papás que desde pequeñitos tienen que darle ese afecto y formar ese vínculo sano entre papá e hijo, entre mamá e hijo. Como decías tú, ¿no, Joel? Decir palabras de validación, demostrar sentimientos, decirle te quiero, te amo, hijito, hacerle ver que es muy valioso, las palabras de afirmación, de tú puedes, eres valiente, tú puedes lograrlo todo. Si bien ya vamos a trabajar en esta infancia y formar una autoestima sólida, a la larga, cuando sea adulto, va a haber menos riesgo de caer en esta dependencia. Pero si por A o B, pues ya se llegó, ya es un adolescente, es un joven que ha tenido esta falta de amor en la infancia y tiende a esta dependencia, entonces lo que se podría hacer es tratar de mantener una buena comunicación, no juzgar. Lo que a veces muchos padres cometemos es juzgar. Viene el hijo adolescente y te dice, mamá, yo qué sé, me he enamorado. Y la mamá le dice, ay, pero si tú eres un chiquito, ¿qué cosa estás pensando en sonceras? Claro. Que mejor ponte a estudiar. No, ¿sabes qué? Ya no me hables de eso. Ahí estamos cometiendo un grave error. Y no los juzgo. Yo sé que es parte del ser papá y querer proteger a nuestros hijos y querer que se enfoquen en lo importante. Pero también es muy necesario mantener esa comunicación y esa confianza. Tal vez no le diremos, ay, sí, está bien, pero sí podríamos decirle, a ver, cuéntame más, ¿no? Te escucho, cualquier problema que tengas, cualquier sentimiento malo, si tienes alguna dificultad en tu relación, pues ven y cuéntame a mí, confíame en mí, porque yo tengo más experiencia y puedo ayudarte a salir de ello. Entonces, ya teniendo esa puerta abierta de comunicación, permitiría que si por A o B pasa algún suceso o el adolescente se siente muy dependiente de esa otra persona, ya va a acudir a papá, va a acudir a mamá, y también se podría buscar algún tipo de apoyo psicológico también. Claro, es como que nosotros le decimos, no, ¿sabes qué? Mira, mamita, no, ahora son los chicos directos, no, no, tengo una flaquita, tengo un flaquito, estoy saliendo con tal amiguito, y entonces, no, y le gritamos y todo, la próxima ya no te cuenta por lo que está haciendo, y lo hace a escondidas. Los adolescentes de ahora lo hacen a escondidas, es por experiencia propia también de mi persona, yo también en el pasado, no experiencia propia. Entonces, sí, tiene mucha razón usted. En este punto, para fortalecer la autoestima, misita, ¿qué nos recomendaría aparte de nosotros mismos? Ya estamos hablando de un punto, ¿cómo nosotros podemos ayudar para que la dependencia emocional no llegue tanto?
Claro, como dijo mi colega, ¿no? De alguna otra forma hay que generar la confianza primeramente en ellos y poder comprender sus emociones que ellos sienten. Porque a veces cuando los niños llegan, siempre te cuentan, mamá, pasó esto, pasó esto. Y a veces nosotros, o los papás, ¿no? Por cocinar rápido, pasar unos platos, se olvidan, como que, lo ignoran, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, hay que darse un tiempo para poder comprender las emociones de cada pequeño y poder fortalecer su confianza. Y con ello va creciendo poco a poco. E incluso, creo que hay estudios, ¿no? De donde los padres, ¿no? Indican de que no molestar, ¿no? O sea, cuando están en la adolescencia, ¿no? Mira, te gusta, o sea, ya ahí generas también más confianza en ellos, ¿no? Mira, te gusta esa niña o ese niño, ¿no? Tratar de jugar, ¿no? De bromear, ¿no? De alguna otra forma sí también generas la confianza en el pequeño, Claro. ¿no? O en el adolescente, ¿no? De alguna otra forma eso se tiene que reflejar desde la infancia. Bastante. O sea, esa es la etapa primordial. Primordial. Para futuro en el área emocional, en todo el ámbito que nosotros conocemos, en caso de psicología. Exacto. Ya. Así de que toma nota, si no quieres gastar plata en un psicólogo, cría bien a tu hijo. Cría bien a tu hijo. Listo. Mira, ya estamos en este punto. Ya hemos hablado de la adolescencia, ahora pasamos a esta etapa que es tan bonita, la juventud y adultez. Porque hay adultos dependientes emocionales en la actualidad. Nosotros como experiencia propia, ¿cómo nosotros percibiríamos a una persona que somos dependientes emocionales? Ya lo hemos dicho, pero así en experiencia propia. ¿Alguna vez ustedes, mis hijos, han sido dependientes emocional? Quizás y se han dado cuenta ustedes mismos por la experiencia propia, ¿no? ¿Quién sabe? Estás tocando fibras Ya. sensibles. Sí, ¿quién sabe? Sí, es que somos humanos al final de cuentas. Claro. Y hemos tenido papás humanos también que no han logrado quizá llenar ese vínculo emocional como debiera ser. Entonces, sí, personalmente sí podría decir que en cierto momento de mi vida llegué a pasar por un vínculo que me mantuvo en esa dependencia. Okay, ¿Y cómo me di cuenta? Pues porque idealizaba mucho a la otra persona, porque en mi cabeza siempre estaban estas frases de, si él se va, no voy a poder estar bien, si él se va, no voy a volver a amar a alguien más, si me quedo sola, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer ahora? Y también solía cambiar mucho mis planes por quedar bien con esta persona. A veces yo tenía clases, tenía salidas con amigas y él me decía, no, ven, vamos a hacer esto. Y era como que ya, no, se paralicen todo, yo me voy con él. Y nunca me di cuenta que esta entrega no era tan recíproca. O sea, yo daba más de lo que la otra persona podía dar. Y ahí es cuando yo me puse a pensar y dije, no, aquí algo no está yendo bien. Y obviamente no voy a poder salir de ello yo sola. No pude salir de eso yo sola. Tuve que buscar apoyo y ayuda, ya sea de mi red de apoyo, familia, amigos y también de un apoyo profesional, porque es necesario tener a alguien que te oriente y que te guíe en el proceso. Uno puede decir, no, yo salgo de esto solo, pero no es tan fácil como decir. Es que a veces nos hacemos los valientes nosotros mismos y decimos, yo sí puedo, o no soltamos eso y lo reprimimos mucho y llega un punto donde ya el problema crece y se hace más grande. Tiene mucha razón. ¿Usted, Mirita, alguna experiencia que nos quiera contar? Bueno, experiencia de mi propia, no, porque yo soy un tanto orgullosa. Es lo contrario, Anote, por favor, que estudiantes ahí, publiquito. Pero de alguna otra forma, creo que sí estaba a punto, ¿no? Yo ya tuve ciertas, digamos, experiencias, ¿no? Donde me indicaba, decía, ya, o sea, ahí es donde viene lo que es la manipulación, ¿no? Que también está relacionada a lo que es la tendencia. Si no vienes es porque no me amas. Y como que tipo, o sea, en ese momento te pones a pensar por un momento y dices, o sea, si no lo hago, va a pensar que no lo amo, ¿no? Y de alguna otra forma, creo que la carrera a mí me fortaleció mucho, me ayudó a pensar en ese instante, ¿no? Y no, pues es una forma de manipulación que me están haciendo. Y obviamente que sí, si es que yo iba a acceder a eso, iba a caer a la dependencia emocional, ¿no? Claro, y las experiencias que, digamos, mis amistades me contaban han sido muy fuertes, demasiado fuertes. El hecho de que, hasta el punto, ¿no? De que se deprimían en un cuarto y no salían para nada.
era como que no, que él va a volver, ¿no? Y ahí es un punto donde dicen la palabra migajera escribiéndole. Que totalmente apareció la palabra. Antes no lo conocíamos de esa manera, ¿no? Claro, mira, cositas pero ahora pues no, o sea, se lo conoce como la palabra migajera, ¿no? Y yo veía pues amistades que escribían al toque, los llamaban, y le decía, por favor, perdóname, que por favor escúchame, ¿no? O sea, tendiendo, la otra persona como que, ok, ya, o mucho texto le ponían, ¿no? Ahí va. Y entonces yo veía, o sea, y se desesperaban, ¿no? Le entraba lo que es la ansiedad, y a medida que va pasando esto, ya va generando lo que es la dependencia emocional, ya va generando, o sea, por pequeñas cosas, ¿no? Y ahí es donde me doy cuenta de que si a mí me estaban ya tratando de manipular, ¿no? Y a veces sí, o sea, yo sí le seguía el juego, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Pero, o sea, para que esa persona diga, ¿no? Ya bueno, o sea, sí me está haciendo caso, ¿no? Pero de alguna otra forma hay que ser un poco más razonables y decir, o sea, de alguna otra forma sí te va a afectar más adelante. Claro. Porque no vas a poder salir de ese círculo vicioso, por decirlo. Es como una cadena que seguimos. Continuamos. Llevé esa nota, joven, señorita, nota. Experiencia propia de psicóloga, o sea, no es que nosotros las avanzara, experiencia propia, mira, es un detalle muy importante, ¿verdad? No, yo también, ¿no? Yo siento que ahora, ¿no? Que ya soy un poco más mayor, más adulto, siento que también he sufrido de dependencia emocional, ¿no? Desde el colegio y todo eso, ¿no? Y acá va mi contexto. Si me dicen la psicóloga que soy dependiente, ya será para todo el público. Ya será que... Ya. Mayormente, no sé, quizás que muchos papitos o quizás también muchos padres trabajan y no paran en casa. Y estos jóvenes, las señoritas, crecen solos, ¿no? Mayormente pasan el mayor tiempo solos, se dedican solo a los estudios y todo ello. Eso pasó en mi contexto, ¿no? Y llega una persona en un futuro y esta persona es como que tú te enamoras, ¿no? Te dices, no, mira, ¿sabes qué? Ya genera sentimientos por alguien. ¿Y eso lo consideramos dependencia o apego? Digamos que de que sales, solo quieres estar, a veces buscas como que ya estar con esa persona, ¿no? Creo que es dependiente del tiempo. ¿Por qué? Ya. Porque la dependencia normalmente se sitúa a medida de la relación, o sea, 1 año, 2 años, y ahí es donde forman la dependencia. Claro. Pero a principio se puede hacer como un apego, ¿no? Porque el apego de alguna u otra forma lo puedes cortar, ¿no? En unos meses, pero la dependencia no. La dependencia es un poquito más larga según la relación. Sí, además es importante tomar en cuenta lo que yo mencionaba al principio. Uh-huh. Siempre que tú también procures cuidar tus necesidades y lo que quieres y mantengas ese amor propio, entonces está bien. Pero ya cuando te das cuenta que estás dejándote de lado, cuando ya no te quieres, cuando ni siquiera ya te respetas y empiezas a buscar a la otra persona de forma muy necesaria, cuando ya no eliges estar, sino debes estar porque necesitas estar, ahí ya es dependencia. Ok. Entonces, señores, no soy dependiente, ¿eh? He generado apego con esa persona. Si me estás escuchando ahí, perdón. Ya, listo. No, interesante. Entonces, ya tenemos un punto clave, señores. Joven señorita, si nos estás viendo, tú estás anotando, supongo. Si no lo estás haciendo, vuelve a ver el video. ¿No? Exactamente, vuelve a ver el video. Vamos a pasar a un punto muy importante, lo que es mitos y verdades, que es un punto importante. Hemos preparado algunas por acá, balotitas, para que nosotros podamos responder algunas preguntas que en contexto también lo hemos analizado y lo hemos estudiado. No vayas a decir, ha dicho ahí, ¿no? En buena mente dijeron, no. Tampoco. ¿Ya, no? Listo. Vamos con el primer papelito por acá. A ver, la primera pregunta o el primer, quizás es mito o verdad, anótate, mira. Si amas de verdad, ¿aguantas todo? ¿Mito o verdad? Ese es un mito. Porque dentro del amor de pareja siempre se deben marcar límites. No es posible ni es sano que tú digas, no, yo soporto todo, que me haga, que me engañe, que me grite, que me diga, que me trate feo, que sea indiferente. No, eso no es amar. No, eso es depender. Amar es cuando tú le dices, no, mira, espera, no me gusta la forma como me estás tratando porque eso no es algo que a mí me haga sentir bien. Entonces, por favor, si estás muy molesto, hablamos en otro momento. Si no quieres decirlo, está bien, lo respeto, pero marcar límites. Es muy importante en un amor sano saber marcar límites. Mira, marca límites desde ahora. Si está pasando esas circunstancias, marca, no tengas amor serrano, ¿no? Como decimos nosotros en contexto, ¿no?
Mientras más te pego, más te quiero. No, ya, anote ese punto. Entonces estamos hablando que es un mito, ¿no? Bien, después de él, ojo, de él, ella, no podré amar a nadie más. Muchos hacen esta pregunta. Hasta yo mismo. A ver, esta pregunta me interesa, mira. Ese es mito. Es mito. Es mito. ¿Por qué? Por el hecho de que, como hemos hablado desde un principio de la infancia, nosotros primero hay que identificarnos, amarnos, aprender a querernos a nosotros mismos, ¿no? Nuestra prioridad somos nosotros. Nosotros nacimos únicos, no nacimos para la persona, ¿o sí? ¿No, verdad? No nacimos para la otra persona. Y de alguna otra forma, la otra persona ya viene a completar, digamos, ¿no? Tu vida, ya forma parte de ti, ¿no? Pero, o sea, forma parte de que de lo sentimental, más no de que va a ser tu prioridad. Esa persona no tiene que ser tu prioridad. Normalmente, a veces esas personas, basta con una falta de respeto, simplemente tienes que decir, esta persona no es para mí, porque la falta de respeto va a continuar, va a continuar, va a continuar. Es que como que le estás dando ya pues el pase y esta persona se acostumbra. Exacto. Se acostumbra. Se va a acostumbrar bastante hasta el punto de que no, ahí es donde generan lo que son las violencias, desconfianzas y todo eso. Y ahora entendemos por qué después de carnavales están peleados, señor, ¿ya? Exacto. No, hay que poner su par, hay que poner límites desde un principio. Entonces, eso es, si te está ahorita tú, ya, de frente, párchalo, lo que yo diría, la apoterapia, dale a tu pareja o a tu enamorado. Mira, jovencito, señorita, consejos importantes que te están dando. Entonces, es un mito, ¿no? Porque después de eso podemos aburrir. Claro, o sea, después de un amor que incluso no fue sano, puedes volver a amar y puedes volver a amar desde una perspectiva más sana, más tranquila, donde te sientas calmado, donde te sientas seguro. No vayas a pensar que esta persona es lo único que te queda, porque no es así, aunque en el momento se siente así, no es así. Entonces tratar de ver ello, que con el tiempo, como dice la frase, después de la tormenta sale el sol, y eso sí pasa. Buen punto, buen punto, buen punto. Entonces, joven señorita, que yo lo que los están viendo, vas a amar de nuevo, ¿ya? Vas a amar de nuevo. No te cierres, date la oportunidad, ¿no? Ya tienes experiencia, así que ya no vas a cometer los mismos errores. Dice la siguiente preguntita. Sin él o ella no soy nada. Muchos se hacen esa pregunta, y mayormente en la adolescencia. En la adolescencia es donde se martirizan, ¿no? No soy nada sin él o ella. Mito, ¿verdad? Es un mito, y ahí se va vinculando a lo que decía mi colega Yajaira, que nosotros no es que nacimos pegados a alguien, nosotros desde pequeños fuimos seres autónomos y somos seres autónomos que podemos valernos por nosotros mismos. A veces nos dificulta ver eso cuando nuestra autoestima está lastimada o cuando no hemos podido fortalecerla. Pero así como somos seres autónomos e independientes, no vamos a depender de alguien para poder estar bien. Y como decía mi colega, esa persona viene a brindarte más felicidad, a brindarte más amor, más cariño, más comprensión, pero no a dártelo todo. Tú de por sí ya puedes ser feliz, puedes sentirte amado por ti mismo, puedes hacer las cosas que te gustan. Y ya cuando sientas eso, cuando sientas que te amas a ti mismo, cuando sientes que puedes disfrutar de tu propia soledad, es cuando ya realmente puedes darle eso a otra persona. Porque, ¿cómo podrías darle felicidad y amor a alguien si ni siquiera te la puedes dar a ti mismo? Sí. Una pregunta, ya me hacen pensar porque mi persona también está pasando por lo mismo, señores. Mi persona también me está... No, sí, buen punto. Mira, es algo que muchos de los alumnos piensan, sin esa persona no somos nada. Y ahí va lo que decía, ¿no? Usted necesita que el término mirajero. Ese término de seguir, continuar a buscarlo año tras año, y aunque esa persona no te haga caso, ¿no? Interesante, interesante. Vamos con la siguiente. Con la siguiente. Listo, dice... ¿Amar mucho siempre implica sufrir? De alguna forma eso es dito, porque cuando tú amas a una persona, no es con felicidad, no con tristeza. Tú amas con felicidad, ¿no? Tu emoción es la felicidad, no la tristeza, ni enojo. Obviamente que en la relación siempre va a haber problemas, siempre va a haber esto, pero ahí es donde entra lo que es la comunicación. Si tú tienes o sea, la base es la comunicación. Si tú no te comunicas, obviamente que tu relación va a ser un fracaso. ¿Por qué?
De alguna otra forma la comunicación se basa en cómo te sientes, hacer saber a esa persona de cómo te sientes, ¿no? Si digamos la otra persona, tienes que comprender sus emociones de la otra persona, darle su espacio, ¿no? Tener tu espacio a ti misma, ¿no? De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y si bien es cierto, de alguna otra forma, no sé si han escuchado la desconfianza y lo que es la inseguridad. ¿Son iguales? No. No, absolutamente no. ¿Por qué? La inseguridad se basa o se produce de la autoestima, ¿no? Y ahí es donde entra, ¿no? En la relación lo que son los celos, ¿no? Yo estoy ya con esa persona, digamos, 1 año, ¿no? Y esa persona ya tiene su amiga, ¿no? Y ahí es donde, digamos, si yo he crecido con una baja autoestima y veo que esa amiga, o sea, yo la veo que es más bonita que yo y él me va a dejar por ella. Y tienen esa idealización, ¿no? Entonces, es bastante lo que es la inseguridad, ¿no? Desde pequeños, en cómo tú te vas fortaleciendo tu autoestima. Ya sé por qué soy inseguro. Ahora, la desconfianza. La desconfianza es otro término, lo cual pasan por experiencias. Una de las experiencias, digamos, el primer amor, como le dicen, ha pasado, digamos, por un engaño, no por una infidelidad. Eso ya genera lo que es una desconfianza. Y cuando tú no sanas eso, vas quizá buscando patrones con el mismo y sigue creciendo tu desconfianza. O cuando te han dado motivos. Ya eso se basa más que todo en las malas experiencias que ha tenido la persona, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar esos dos, porque inseguridad y desconfianza no es lo mismo, es diferente, ¿no? Otras experiencias y otras autoestima. Asimismo, también es importante recalcar que, como decía mi colega, no todo en la relación va a ser color de rosa, nada en la vida lo es. Pero si los momentos malos pesan más que los buenos, detente y piénsalo. ¿Y esto realmente me está haciendo bien? ¿Me siento realmente cómodo con esta relación? ¿Realmente me va a hacer crecer o me está haciendo sentir amado? Porque de hecho que siempre va a haber, ¿no? Pequeñas comunicaciones, discusiones o momentos incómodos. Y yo he pensado últimamente mucho en esto, que es en estas conversaciones incómodas donde se fortalece la relación. Entonces es parte de, no vayas a pensar que, ay, ya discutí, no, entonces me separo. No. De una, mañana te digo. O sea, es parte de, pero siempre tengan en cuenta eso, que nunca los momentos malos deben pesar más que los buenos. Claro, para todo hay que buscar una solución. Una solución, no es que el problema nunca va a parar o va a crecer más. Hay que evitar que crezca más. Exactamente. ¿No? Entonces pasamos a, creo que hay algunos papelitos. Vamos con uno de estos, si es mito, ¿verdad? Dice, está bien sentir celos, significa que te importa la persona a la que amas. Muchos de estos, y mayormente mujeres, mira, ¿qué dice? Otra vez te lo repito, para que escuchen los hombres. Está bien sentir celos, significa que te importa la persona a la que amas. O sea, sentir celos es amor, más o menos, yo lo entiendo. No, y es un mito de amor muy común hoy en día, el decir, no, es que yo estoy celosa porque me importa y porque lo amo y porque lo quiero demasiado y porque no lo quiero perder. Y no, pues no es así. Y ahí vamos a lo que nos explicaba Yajaira, que hay una gran diferencia entre claro, la infidelidad o la desconfianza y lo que es la inseguridad. Entonces, si tú no tienes una buena autoestima y te empiezas a sentir inseguro, estos celos van desde ahí, surgen desde ahí, no surgen desde el amor que sientes hacia la persona, sino surgen desde tu inseguridad, surgen desde la desconfianza por relaciones pasadas, por experiencias pasadas, porque a veces no solo es por relaciones fallidas, sino a veces también por amistades que te han traicionado, eso también te genera desconfianza. O te cuentan cositas y que también pasa lo mismo, ¿no? También, entonces no, sentir celos nunca, o sea, los celos son parte de el amor, son parte de la relación, pero ya cuando es en exceso y te daña y te lastima, ahí ya estamos hablando de dependencia. Sí, yo siento que sufren más de esto los policías, ¿no? Que su pareja le pregunta cada nada, ¿dónde estás, no? No, pues, si hay algún de la Policía Nacional, hacemos terapias, ¿ah? ¿Listo? Buen punto. Dice, último papelito ya, ¿sí? Ya cerrando, último papelito, nos dice, ya va a cambiar por mí.
Lo típico, ¿no? Cuando terminas una relación o se pelean de la nada y te dicen volvemos, regresemos. Y tengo muchas amistades y me están escuchando ahí, ¿no? Que va a cambiar conmigo. Una vez más lo voy a intentar, compañero. Una vez más te dice y recuerda que es. Es un mito. Porque las personas cambian y pueden cambiar, sí, pueden mejorar, pero lo van a hacer desde una propia elección. No pretendas que alguien cambie porque tú se lo digas, porque cuando tú insistes e insistes a que esa persona cambie para hacerte sentir mejor y la otra persona no tiene la intención, solo vas a terminar frustrado y vas a terminar lastimándote más. Y tampoco existe eso de que mientras yo más lo ame, él va a ser mejor, porque no, te repito, la decisión de cambiar parte de uno mismo. No existe eso de, no, yo soy la mujer que le va a hacer mejor. Eso no es posible, no es factible, eso no sucede. Exacto, el cambio normalmente lo hace una persona, no porque la otra persona lo indica, ¿no? Y sí, yo te cuento que sea una experiencia, ¿no? Con mi anterior pareja, yo tenía esa perspectiva, ¿no? Como que no, me faltó el respeto a una parte y luego de ahí me dijo, no, o sea, creo que ellos cambian su estrategia, ¿no? Porque de un principio, o sea, como que todo es amor, todo es lindo, y cuando ya fallan, ¿no? Entonces, fallan y simplemente pasa un mes o semanas y vuelven nuevamente, pero ya con otra estrategia que desde un principio te han dicho, ¿no? Y entonces, 3 meses están bien, ¿no? Se portan bien. Entonces ahí es como que uno piensa, no, se ha cambiado por mí, pero no. Creo que eso te hace saber para que tú bajes la guardia y digas, bueno, está bien, acepto, ¿no? Y sí, ¿no? Y de alguna otra forma eso afecta bastante, ¿no? Más adelante porque ya te creas ilusiones. Claro, y ahí va lo que es la idealización, pues, de la pareja. Tú dices, no, es que él es lindo, él es detallista, mira, me hizo esto, pero me trajo flores, yo qué sé, me engañó, pero me trajo un peluche, ni siquiera era mi cumpleaños. Mira, vuelves a caer, ¿no? Claro, Exacto. y es el ciclo típico de estas conductas violentas, porque estamos hablando de cuando el victimario hace algo, luego pasa la luna de miel, todo bonito, luego vuelve a hacerlo, vuelve a hacerte daño y así nos mantenemos en ese ciclo. Un patrón. Ya se convierte en un patrón. Uy, cositas que me acabo de enterar. y este dicho que dice que las personas cambian o solo mejoran. Algunas veces, no sé si lo han escuchado, pero dice, las personas nunca cambian, sino mejoran, para bien o para mal. ¿Qué opinas de esta frasecita? Sí, son verdades, ¿no? Pero ellos mejoran con la persona correcta. ¿Por qué? Porque la persona correcta quizá te hace triunfar, te hace ver otra manera de pensamiento, otra perspectiva, te hace crecer como persona, claro, te apoya. Entonces, en ese aspecto sí puede cambiar su manera de pensar y todo ello. Puede mejorar, por decirlo así, ¿no? Claro, no cambiar, ¿no? Porque de alguna otra forma, en cualquier momento puede caer esa persona en alguna tentación que esté en su entorno, obviamente que sí va a volver a caer y va a seguir con el mismo patrón, claro, ¿no? Pero normalmente sí puede mejorar con la persona correcta. O sea, quiere decir que si no mejora contigo, no es la correcta. No. Yo no entiendo así. Perdón, yo no entendí así. No, como lo decía hace un momento, en realidad el cambio parte de uno mismo. Si él decide mejorar porque te ama, porque te aprecia, porque quiere tenerte en su vida, lo va a hacer, pero porque él o ella quiere. No porque tú vas a hacer que cambie, no porque tú vas a hacer que mejore. Eso no va a suceder. Buen punto. El cambio parte de uno mismo. Yo entendí mal, yo sé que algunos han entendido mal, claro, ¿ya? Listo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces estamos hablando un poquito ya, mira, dependencia emocional es un tema muy grande, en serio. Si iniciamos hablando solo, tú dices, es un dependiente emocional, hay un por qué, hay un debido a qué, y etc. Ahora ponte a analizar, en verdad ponte a pensar bien en las cosas que haces, piensa bien en tu relación. Más que todo si eres adolescente, más que todo si eres joven, ¿no? Si eres adulto ya psicólogo no. ¿Ya? No, también ten la idea de pensar y tomar buenas decisiones, ¿no? Y esto de lo que también comentaron acá las visitas es que principalmente la autoestima también es un punto muy importante.
¿no? Y ahora llegando a esta parte final ya de esa transmisión y también de esta grabación, ¿qué consejo le darían ustedes, uno, a los papás en casos que tengan adolescentes? ¿Qué otro consejo le darían a los jóvenes sobre dependencia emocional y autoestima? A ver, escuchemos, Patricia. Un consejo dirigido a papás de joven, de adolescentes en todo caso, que sabemos que es una etapa muy complicada porque están buscando o sea, están buscando cómo manejarse en esta vida tan compleja, sería mantener la comunicación, una comunicación asertiva basada en confianza también. Asimismo, ya si son pequeños, como ya lo he dicho, mantener la validación, validar sus emociones, incluso si son adolescentes, validar lo que sienten, validar lo que piensan, no juzgarlos a la primera. Y en cuanto a los adultos que puedan estar pasando por una situación o por una relación que los mantiene en ese estado de dependencia, tratar de identificarlo y buscar ayuda, porque puede que sepas, puede que ahora nos estés escuchando y digas, ah, sí, yo tengo todo esto, entonces ya, mañana mismo soluciono yo por mí mismo. No, no es factible hacer eso. Uno podría, incluso yo como psicóloga, puedo yo manejar la teoría y decir, ya, yo me manejo así y hago esto y hago el otro, pero no siempre es posible. Entonces mejor cuando hay alguien que te guíe, que te ayude. Y para ello estamos pues nosotros, los profesionales, que podemos ayudarte, hacer que los recursos que tienes los mejores, los fortalezcas y puedas ayudarte a ti mismo. Porque Claro. eso es lo importante, ayudarte tú a ti mismo, pero manteniendo la guía de alguien más, alguien que conoce un poquito más, ¿no? Claro, en cuanto a la dependencia emocional, para que tú, digamos, más que todo a los jóvenes, ¿no? Los que están en esa etapa, puedas reconocer los patrones que estás tú llevando durante la relación. Si tú ya has pasado por las faltas de respeto en la relación, no tienes que reconocer ese patrón. Si tú vuelves a tener otra relación y está con el mismo patrón, es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, primero tienes que aprender a reconocer el patrón que estás siguiendo y cortar de nuevo, ¿no? Ese es uno de donde tú puedes ya dejar lo que es la dependencia emocional. No es fácil, sí, no es fácil. Pero si esto ya no lo puedes reconocer y necesitas, y literal necesitas ayuda, ¿no? Entonces, primero tienes que reconocer que sí tienes un problema para poder buscar ayuda. Exactamente. Ok, en cuanto a los padres, en cuanto para los adolescentes en autoestima, simplemente reconoce los logros que tienen ellos. Normalmente los adolescentes van a tener logros en el colegio o han destacado, digamos, en un trabajo. Reconoce esos logros para que ellos puedan fortalecer más su autoestima. Y cosa que cuando ya están o entren en una relación, van a saber reconocerse, identificarse a sí mismos. Y también importante lo que decía hace un momento, el ejemplo. Muchas veces hablábamos con los hijos y les decimos, no, pero mira, esto es lo correcto, esto es lo que debes hacer, pero actuamos de forma diferente. Entre papás nos hablamos mal, nos decimos, ay, pero si tú eres un tal por cual. Entonces, eso ven los hijos y eso van aprendiendo. Aprenden más con el ejemplo que con las palabras. Bueno, sí, ¿no? O sea, tú que le digas, no, no estás llegando borracho a casa y tu papito llegas borracho a casa, tan terrible, ¿no? Entonces ya, puntos importantes y consejos, ¿no? Buscar ayuda no significa que es algo negativo, ¿no? Es algo que nos apoya y que realmente nos puede ayudar, más que nosotros mismos a veces, ¿no? En este punto ya hemos llegado a esta parte final de ese temita tan bonito que fue dependencia emocional. Búsquenos ahí en las redes sociales como Muna y Mente Sin Límites y también como Locura Mental. Tenemos muchas actividades próximas a realizar y cualquier tema que quieran, ¿no? Por ahí dejar abajo en los comentarios o quizás puedan mandarlo y gustosos nosotros en realizar algún tema. Cualquiera. No tenemos un tabú, no nos cerramos.